Muy buenas tardes a todos, muy buenas eh, noches también, ya casi estamos rozando la noche aquí en México. Bueno, pues agradecemos nuevamente a los participantes de este seminario, la secuencia que han tenido su participación. Hemos ya perfilado casi el final de la lectura de la Ilíada, estamos en el canto 23, hoy ya eh, pues nos tocaría eh, acercarnos a los juegos o los premios en honor de Patroclo, y para hacer esto, darnos más, pues vamos a retomar solamente algunas ideas que, que pues, asentamos dentro de el canto 22 y el estudio que hicimos en ese momento, en donde encontramos pues uno de los momentos más álgidos, más intensos, hablando, trágicos, podemos decir que toda la literatura occidental. Si posteriormente hubo monstruos como Shakespeare, como Miguel de Cervantes, como el mismo Goethe, Marlowe y algunos otros, muchos más que no terminaríamos jamás de nombrarlos. Bueno, este canto, el canto 22, con sus vicisitudes profundamente humanas que pintan la existencia para seguirla analizando desde entonces, pues nos lleva a confrontarnos con el ser humano representado por Aquiles. Está enfurecido por la muerte de su amigo Patroclo a manos de Héctor, eh, y a partir de esto Aquiles volvió al combate y puso eh, en huida al ejército troyano. Bien, entonces lo único que se antepone a, a, a la ciudad de Troya es Héctor y toda su cultura, todas sus convicciones. Héctor y sus convicciones es aquello que sirve como escudo a la ciudad de Troya ante el embate de Aquiles. Y entonces en este canto 22 revisamos varios parlamentos y momentos esenciales de este canto. Eh, vemos a un Héctor que siente miedo por primera vez y huye. Esto no se había visto en ninguno de los cantos anteriores. Arrojo, el valor de Héctor siempre quedó de manifiesto. Eh, claro, en Occidente este valor es opacado, y esta figura es opacada por la presencia de Aquiles, así como se ha mencionado también la sabiduría de Néstor, su vejez, eh, su, su criterio. O sea, es opacado porque pues, se ha considerado que la Ilíada solamente está constituida eh, por la ira de Aquiles. Pero no, hay muchos otros hombres. Está Héctor, como ya dijimos ahora, que huye por primera vez en este canto, y encontramos en este 14º canto el monólogo que Héctor realiza y que dice más o menos así: palabras más, palabras menos, ay de mí, si me refugio tras las puertas y los muros, me echarán en cara que por mi culpa pereció el pueblo. Mejor sería que enfrente a Aquiles. Y en este monólogo, Buda, ¿sí?,
Y esta duda que quema la plantea a partir de la siguiente pregunta. ¿Y si le pusiera la rodela y el yelmo y le prometiera devolver a Helena y todos sus ojos, ¿sí? Termina por contarse a sí mismo insensato? No me rogará ni tendrá compasión. Me matará sin defensa como a una mujer. No hay lugar para pactos y toma la resolución, Héctor, toma la resolución de empezar a la lucha. Este soliloquio es crucial porque muestra el peso del destino y el deber sobre un hombre como Héctor. Pudiera haber sido cualquier otro, pero en este caso fue. Y esta resolución, que es un ejercicio eminentemente humano, lo lleva a descartar vida por el honor por el cual viven los troyanos y los griegos, y eh, acepta con esto, acepta a partir de esta resolución su hora fatal, encara su destino a partir de la resolución. Con esto podríamos pensar sobre la vinculación que hay entre la relación y la asunción, o el asentimiento, o la aceptación del destino. Y no se puede llegar a una resolución tal, la de enfrentar el destino, si no es a partir de un monólogo interior que socave todos los principios culturales, que revise todos los pros y los contras y que lo lleve a esta eludible conclusión. Decir un sí siempre a su destino, plagiando a Nietzsche, de tal manera que el destino de Héctor queda sellado y los dioses también observan esta resolución y deciden también que tiene que llegar ya más temprano, ya más cerca, el destino de Héctor. Bien, pareciera que allí el juego de los dioses en este canto 22 pudiera postergar un poco el destino de Héctor. Sin embargo, esto no es así. Los mismos dioses saben que tienen que rendirse, porque esto es lo que acontece con los dioses, que se rinden ante las leyes del destino, que se rinden ante el inarcedible paso del destino sobre los dioses y sobre los hombres. De tal manera entonces que Héctor tiene que enfrentarse a la muerte que le espera, ¿sí? Bien, hay otro elemento que revisábamos en esas sesiones de Hécuba, padre de Héctor, que Hécuba nos muestra pues, las características de una gran mujer, por decir algo, que no solamente asume la muerte de su hijo, contraviniendo a toda lógica occidental, ¿sí? Cuba, con sus discursos, muestra que sus resoluciones van en contra de toda razón, en contra de todo sentido común, porque asiente precisamente a las leyes de lo más lógico, a las leyes de lo que consideramos hasta políticamente correcto. Es decir, que los hijos van a sepultar a los padres y nunca una madre o un padre va a sepultar a su hijo. En este caso, Hécuba va a tener que ver morir a su hijo y más adelante, en la tragedia de Hécuba, ¿sí? Se va a mostrar cómo asiente aún más al destino que misma corre al saber que va
a tener que entregarse a Agamenón nuevamente, ¿sí? Y él misma grita desesperada que cuánto tiempo le hace falta para que termine su fatal destino. Eso es lo que desesperadamente grita Hécuba, y no acaba allí la tragedia de Hécuba. El destino de Hécuba no termina, sino que aún llega otro soldado y le dice eh, que una de sus hijas va a tener que ser sacrificada en la tumba de Aquiles. Claro, esto es poco más adelante, pero comento esto porque, bueno, pues Hécuba aquí aparece como una figura ineludible en la relación con Héctor, y Hécuba le muestra el pecho a Héctor, le muestra el pecho, y le dice, este pecho que tantas veces te quitó el hambre, si no te convence, entonces no hay otra forma y no tienes más que enfrentar tu destino. Palabras más, palabras menos. Héctor voltea a ver a su madre y en ese momento sabe que su madre le está presentando todas las leyes de la civilización troyana, por un lado, y por otro lado se enfrenta al destino que le compete a él. Eh, Otro dilema ante el cual el hombre se tiene que enfrentar, ¿sí? Libertad o individualidad. ¿Qué es lo que acontece aquí con Héctor? Esto, bueno, pues lo dejamos por allí para que en algún momento dado, bueno, pues se pueda también retomar, porque pues cabe pensar en eso si Héctor, que se debía al igual a una comunidad, a salvarla y que no podía hacerlo por su propia cuenta, bueno, pues ahora tiene que sacrificar ese ideal para a, asumir su propio destino. Bien, eh, este es el destino de Héctor que se da mientras Patroclo ya se muerto, porque Aquiles ya está sobre Héctor, y esto quiere decir que bueno, pues viene por él. Ya eh, también tuvo la resolución Héctor de volver a la batalla, eh, y no hay otra, no hay otra alternativa para Héctor más que, y eso que Héctor es denominado en la Ilíada como el asesino. Sí, o sea, tiene un carácter de una violencia tal que es conocido como eso, sí, como el asesino. Pero este asesino se tiene que enfrentar ahora a Héctor, que representa la ibris total, la ibris que está más allá de lo ordinario y que solamente alguien como Aquiles puede soportar. Una ibris de esa índole enloquece a cualquiera, rompiéndole todo sentido, tirando por la borda todo proyecto de vida, toda venganza y también cualquier idea de construcción. Aquiles es peculiar, es único, porque soporta eh, el tamaño de esta desmesura, y la reconduce para acabar con Héctor y poder vengar a su amigo patrón. ¿Sí? Bueno, entonces el canto 23 nos muestra precisamente eh, pues los premios, o los juegos de Patroclo, y hay un antecedente antes de entrar a todos los momentos en donde se muestra una relación entre la metis, vamos a decirlo así, la inteligencia práctica, sobre la menis, eh, y también sobre la fuerza bruta. Esta, eh, este preludio eh, se da en los primeros versos de este canto, en donde Aquiles convoca
al llanto en torno al héroe caído. Voy a leer un poco esta parte de aquí, y si Noé también por ahí nos apoya para poner esta parte que es en la primera página, son los primeros 5, del 5 al 10 me parece, si no mal recuerdo. Ir viendo los versos en los que eh, todos, todos lloran en torno al cadáver de Patroclo. Es decir, estos elementos ritualísticos que son propios de nuestra cultura todavía, pues tienen un gran sentido con saqueos, porque demuestran ese recordatorio de que uno de los suyos está ahí frente a ellos. Es en el 5, ¿sí? En el 5, porque eh, es un recordatorio de que hay un aguerrido compañero que ha perdido la vida y que merece eh, ser recordado con dolor. Eh, no hay una, no se elude el dolor por la pérdida de un compañero en esta cultura, se asume como tal y se le recuerda con eso, eh, porque solamente a partir de eso es la reflexión a la que llegamos, solamente a partir de eso puede uno configurar nuevamente un sentido, en este caso en la batalla, y Aquiles le dice así a sus compañeros: mirmídones de rápidos potros, mis fieles compañeros, no desunzamos aún de los carros los solípedos caballos. En vez de eso, congreguémonos con los corceles y los carros y lloremos a Patroclo. Esa es la recompensa de los difuntos. Y cuando ya estemos satisfechos del maldito llanto, desunciremos los caballos y cenaremos aquí todos. Es decir, una forma de liberarse de ese peso que provoca la pérdida de un amigo, de un compañero de guerra, de un cómplice de 1000 batallas, solamente puede ser eh, aliada mediante el llanto y un ágape que menciona que cenarán posteriormente, ¿sí? El llanto y el ágape son este ritual que confiere una especie de cierre de pérdida, de cierre pasional, eh, para poder descansar de esta pérdida y poder inaugurar un nuevo sentido, de tal manera que es muy curioso cómo antes de la propia guerra, Aquiles, por eso nos parece ahora muy peculiar la imagen de Aquiles, lo caracteriza la ibris, tiene también esta otra condición para poder ordenarle a los mirmídones que apacigüen un poco, que se pongan pausa, por decir algo, como apretar un poco el botón de aquellas viejas videos de hace décadas en las que podían congelar la imagen a partir de la pausa, detener el avance y no retroceder, sino quedarse ahí en ese momento. Y eso es un poco lo que logra Aquiles con compañeros fieles, a los cuales llama fieles, los caracteriza como eso, fieles compañeros. No sé si, bueno, exactamente Agamenón no podría decir eso. Agamenón seguían por otra condición, pero no por fidelidad. Bien, entonces considero que este párrafo da bastante para
pues indagar más profundamente en esto, en pues, la dimensión antropológica del duelo, la dimensión sociológica del llanto, la dimensión política del detenerse en un momento de batalla, para, eh, para mirar la recompensa de los difuntos, para experimentar eso. Es decir, eh, Homero, al utilizar esta palabra, nos lleva a pensar que no ha sido mal invertida la vida y perderla en la batalla, sino que después de eso hay una recompensa. Y esta recompensa no es necesariamente aquella que podemos imaginar ordinariamente. Brillantes, coronas de oro, ceras relucientes, sino en maldito llanto, ¿sí? Es decir, te recordamos, nos haces falta y por eso el llanto en nuestra existencia, en nuestros ojos, porque eh, recordamos eh, y significabas bastante para nosotros. Porque eso es recordar a un difunto, o sea, el significado que tenía su presencia para los hombres y el significado pues de Patroclo en un primer momento para Aquiles pues da bastante que decir. Bien, ese es como el preludio, ¿sí? Que hace Aquiles antes de ir a la guerra. Luego, entonces, Aquiles, eh, después de esto, eh, que llevaron a cabo el ritual de darle 3 vueltas al cadáver con los caballos de Bellacrirín, ¿sí? Eh, pues se va a dar un parlamento un poco largo, del 306 al 348. Aquí, bueno, pues saltar un poco para ir dando los temas que considero que nos pueden dar pues una traza para ir reflexionando sobre esto. Y, eh, y entonces va a aparecer Néstor para mostrarnos esa otra característica también de lo que nos enseña Homero, que también el hombre sabio hace su presencia eh, aconsejando a su hijo en estos certámenes, ¿no? Bien, entonces, después de que los amigos rodearon 3 veces el cadáver con los caballos de Bellacrirín, eh, y después de que Tetis se infundió el deseo del llanto, ¿sí? Eh, y además de que se muestra la añoranza, eh, pues pasamos entonces a la, a la cuestión de Néstor, de Néstor que me parece también interesante para poder eh, trazar otra idea. Es la siguiente, me parece que está, si no mal recuerdo, en el 306, 348. Ese es un poco eh, más adelante. Ajá, dice, más o menos dice ahí, dice, Antíloco, aunque eres joven,
Te han cogido cariño Zeus y Posidón, que te han enseñado las artes ecuestres en todas sus variedades. Por eso no hace falta instruirte, pues sabes gritar bien alrededor de las metas. Pero los caballos son los más lentos para correr. Por eso creo que será desastroso. Los caballos de ellos son más veloces, pero sus conductores no son capaces de ingeniárselas mejor que tú mismo. Ea, tú, hijo querido, mete tu mano en un ingenio de todo tipo. Si no quieres que te desborden y se te escapen los premios. Con la, con la maña, sábelo bien, gana más el leñador que con la fuerza. Con la maña también el piloto en el venoso ponto endereza la veloz nave batida por los vientos. Y con la maña un áurida supera a otro áurida. Pero el que, fiado en los caballos y en el carro, con descuido toma el giro muy abierto aquí y allá, sus caballos yerran por la pista y no logran dominarlos. Mas el que conoce sus recursos, aunque guíe caballos mediocres, giro cerca sin dejar de mirar la meta, y no mira cómo tensar al principio las riendas con sus bobinas correas, sino que las mantiene con firmeza y acecha al que le precede. La señal está bien visible, la diré y no se te olvidará. Es un tronco seco que se eleva como una brasa sobre el suelo, de encina o de pino, que no se pudre con los aguaceros, y al que dos piedras blancas a cada lado sirven de apoyo en la encrucijada del camino, y la pista es lisa a ambos lados. Quizá es la tumba de un mortal fallecido hace tiempo, o una linde puesta en época de gentes anteriores, que ahora ha fijado como meta el divino Aquiles, de pies protectores. Arrimándote bien a ella, te acerca el carro y los caballos. Y tú mismo inclínate en la bien trenzada caja del carro suavemente a la izquierda para ayudarlos. Al caballo derecho, aguijonéalo con la voz y afloja sus riendas en las manos. Y que tu caballo izquierdo se arrime a la linde hasta que te dé la impresión de que su borde roza el cubo de la bien fabricada rueda. Pero evita tocar la piedra si no quieres herir a los caballos y hacer añicos el carro. Eso sería el hazmerreír para los demás y un oprobio para ti. Por eso, amigo, sé prudente y precavido, pues si en la linde pasas con el carro a la carrera, ya no hay quien salte desde atrás para atraparte y sobrepasarte, ni aunque por detrás viniera guiando a Arión, casta de Zeus, el veloz caballo de Adastro, que procedía de la raza de un dios, o los de la Omedonte, los mejores que aquí se han criado. Bueno, estos versos para resaltar un poco la imagen de Néstor, ¿sí? Que está participando como alguien que da buenos consejos a, a su hijo que está participando, y es otro de los elementos que vemos en estos ritos funerarios en honor a, a Patroclo, ¿sí? Quien perdió la vida por querer también tener parte de la historia, y que su muerte da paso a esta celebración. Por un lado, los juegos, no solamente como un certamen de fuerza, sino como un elemento propio de un ritual de pérdida, de un ritual de muerte, y que
y que tiene que ser observado y dirigido por Néstor, el anciano Néstor, el consejero, que se convierte en una especie como de imagen eh, que guía el hacer de los hombres por su sabiduría y pues podría considerarse como una especie de arquetipo, por decir algo, una imagen que guía el esfuerzo de los hombres. Eh, claro, Néstor es el más anciano de los líderes eh, aqueos, que se encuentra frente a las murallas de Troya. Ya no está en su plenitud física, ya es un anciano. De hecho, hay un verso aquí en la Ilíada donde eh, mismo Aquiles le dice, ¿no? Cuando me parece que le quita los guantes, ¿no? Y le dice, porque la senectud ya pesa sobre ti, ¿no? Entonces, Néstor ya no es un guerrero en su plenitud física. eh, Sin embargo, lo que lo caracteriza, lo que le da ese valor por estar encima, para estar por encima de los demás es su elocuencia. ¿Y cómo no podría ser esto eh, en un pueblo que hace una maestría constante en hablar con bastante habilidad? Néstor, por supuesto, que sería uno de los eh, representantes también de esta maestría que caracteriza a este pueblo. Y además de su elocuencia, su experiencia y, claro, la autoridad moral que esto ha prodigado, bueno, pues le permite hablar y decir algunas cosas para que puedan ganarse estos certámenes. Néstor conjuntaría la sabiduría y la experiencia de la vida eh, y nos llevaría a pensar que esta recopilación que siempre nos muestra de sus vivencias, pues le dan esa autoridad, pero además nos muestra algo más. Néstor no es el que vive por vivir o el que ha vivido por vivir, sino el que ha tenido la cautela, la prudencia de detenerse constantemente para reflexionar sobre lo que le ha acontecido, eh, de tal manera que su sabiduría se va acrecentando siempre que se detiene en reflexionar sobre sucesos anteriores. Esto también lo lleva a ser una especie de portador de una memoria que es activa constantemente, eh, pero no solamente una memoria individual de sus propias peripecias y eh, de los hechos que lo han llevado a resolver estas peripecias, sino también es el representante de la propia guerra de Troya, ¿sí? No solamente Aquiles, no solamente Agamenón o la propia Helena, serían como los que resguardan en su memoria la guerra de Troya, sino que la peculiaridad de Néstor como, eh, como una memoria viva que, que como un camión que transporta a distintos pasajeros, la memoria de Néstor lleva a todos los guerreros, a los grandes guerreros de los aqueos y de los troyanos también, y esto lo nutre con sus hazañas juveniles y siempre lo está mostrando, ¿no? Siempre está diciendo que se enfrentó a los centauros o a los épicos, y esto solamente lo hace para como decir lo sé, porque Néstor lo sabe. Eso siempre es, ¿no? Como que nos lo hace sentir muy claramente, ¿no? O sea, Néstor sabe por algo, pero es porque reúne constantemente sus hazañas juveniles con su reflexión y con su elocuencia que utiliza constantemente.
y distintas imágenes, esa sabiduría que viaja en la elocuencia. Bien, eh, es, Néstor habla a partir de su practicidad, y aunque pues vemos que sus discursos de pronto son muy largos, eh, las nestoreas siempre tienen un objetivo. Este es lo peculiar de este canto, bueno, entre otras características. En este canto vemos que está la muerte de Patroclo como pretexto para que Néstor muestre que sobre la muerte de un individuo tan importante como es el amigo de Aquiles, siempre debe de haber que con elocuencia persuada y con diplomacia encuentre medios para poder entablar una resolución para todos, o al menos en ese momento para sortear los dilemas más difíciles. Eh, por lo tanto, pues Héctor se nos presenta como un hombre de sentido común, y resalta más, pues porque están todas las pasiones desbocadas, y la ibris, eh, hacen de las suyas, desde Helena hasta Héctor, desde Aquiles hasta Menelao, ¿sí? Siempre rompiendo con las reglas del buen convivir unos con otros. Y en ese sentido, eh, para que pueda restaurarse un poco el equilibrio, pues la voz de Néstor es necesaria, como un hombre de sentido común, como un hombre que sabe lo que las pasiones desbocadas pueden provocar, y por eso siempre intenta darle ese tono persuasivo a su elocuencia, y siempre esas estrategias diplomáticas para poder ser considerado como un maestro de la palabra, porque también sabe halagar, ¿sí? Sabe exhortar y aconsejar con bastante criterio, con bastante suavidad. Eh, Ciertamente, eh, también aparece como una especie eh, de mediador que también falla, diplomático que también falla, porque pues al menos su consejo al principio no fue escuchado por Aquiles, ¿sí? Eh, Esto, bueno, pues lo vemos desde el inicio de la Ilíada. Eh, ¿Qué salta aquí? ¿Qué salta aquí? Si tenemos frente a nosotros a un maestro como Héctor, perdón, como Néstor, un anciano consejero, ¿por qué sus consejos no hacen mella en la juventud? ¿Sí? Bueno, pues porque uno de los temas centrales es que nadie puede experimentar en cabeza ajena. Nietzsche en algún lado de su filosofía dice, cada quien va a tener que vivir sus propias experiencias. Me parece que es más allá del bien y del mal, sentencias y flechas, eh, en donde afirma esto respecto a los griegos, ¿no? Sí, es decir, el buen consejo también tiene un límite, y este límite es la irracionalidad de la juventud. ¿Sí? Tal vez podemos dejar planteada la siguiente metáfora, en donde a los niños, cuando están creciendo, eh, pues se les da, se les da leche materna,
se les da miel, se les dan cosas que ellos puedan tragar fácilmente, pero que los nutran, ¿sí? A los adolescentes, a los jóvenes que ya tienen sus dientes muy fuertes, se les dan grandes trozos de carne para que su cuerpo, que demanda gran cantidad de proteínas y asimismo su cerebro también así se nutren con tantos kilos de carne a la semana porque tienen una fuerza desmedida y que nada los detiene. Para el joven el mundo es pequeño, ¿sí? Y por eso se confrontan con tantos problemas los jóvenes, porque en ese afán de querer recorrer el mundo con zancadas, pues van a tener que enfrentarse también a grandes problemas. Y el anciano, el que ya no tiene dientes, bueno, pues tiene que ser más prudente con lo que come, ¿sí? Y en ese sentido sabe que se tiene que cuidar más con eso. Esta metáfora para tratar de mostrar los límites del consejo, la fuerza irracional del adolescente que come y come y duerme y no se, y está como nuevo después de una gran desvelada. El discurso de la sabiduría no asemella en la racionalidad, ¿sí? Por eso el joven está destinado a perderse perderse por muchos años y tal vez reencontrar el camino en algún momento dado cuando algo lo haga eh, necesitar del consejo de alguien como Néstor. eh, y por supuesto en este consejo eh, está el honor de la vejez, la honra de la vejez. Honra no querría decir otra cosa más que el respeto eh, hacia, hacia la vejez de un sujeto como Néstor, que a pesar de su edad, pues jamás se queda atrás en la batalla. Pues esto es algo que nos sorprende precisamente y que aún así, pues en esto que acabamos de pues muestra la sabiduría que ha tenido durante tanto tiempo y está al frente dando consejos aún de lo que se tiene que hacer en un certamen, eh, en un juego, en un premio, porque ha participado en infinidad de batallas, no solamente como guerrero, sino también como áuriga. O sea, aquí solamente el que tiene la pericia, por dicho, solamente el que tiene la experiencia de haber dado infinidad de vueltas en el circuito, puede desarrollar la pericia para hacerlo una y otra vez y a su vez transmitir esa sabiduría adquirida. Néstor jamás se quedó atrás en la batalla eh, y siempre estuvo presente, aunque él mismo lo sabía, que su fuerza ya no era la de antes. Eh, y por eso, pues Homero pues me deja la impresión que lo pinta aquí en la Ilíada como un guerrero que todo mundo respeta eh, y que aún sigue siendo vigente, eh, cumple con su deber, jamás da un paso atrás. Eso es claro con Néstor, que aunque tiene claros sus límites, pero jamás da un paso atrás. Y esto se lo ha ganado también, y el respeto se lo ha ganado también porque pues, es pues, muy capaz para resolver los problemas en el momento oportuno. Esta sería otra de las características eh, de Néstor, que eh, tiene un criterio para hacer un olfato, mejor dicho, un olfato para ser muy oportuno, porque propone proyectos claves, la construcción del muro alrededor del campamento aqueo, o la embajada de Aquiles, que también leímos y que también la propone, eh, para tratar de llevar a cabo una reconciliación entre Agamenón y Aquiles. Si no, no se iba a poder, no se le podría ganar a Troya.
Esto lo vio claramente Néstor y por eso era tan respetado y anhelado por todas las tropas del consejo de... El hombre lo que quiere es una certeza, la tropa lo que quiere es una certeza. ¿Y quién la puede dar? Pues un hombre que tenga esa capacidad como la de Néstor. Bien, y bueno, pues entonces de allí que a Néstor pues se le considere de pronto como un orador de lengua de miel, pero también que no sabe cuándo parar, ¿no? Entonces, para concluir, en torno al, a la- a- al ritual poco de despedida de Patroclo se dan los juegos y en medio de los juegos encontramos la sabiduría de Néstor que le dice a su hijo lo que tiene que hacer para poder vencer a Menelao y que después Menelao se enoja por todos estos consejos y tiene que entrar Aquiles para poder pues tratar de mediar todos estos, todos estos asuntos y posteriormente, bueno, pues veremos a un Aquiles que sabe cuándo quitarle los guantes a los que están en el box, ¿sí? Y además tratarlos como iguales. Esto es algo sorprendente, ¿no? Eh, que eh, Aquiles eh, otorga a Néstor un regalo honorífico por su pasado glorioso, pero a Menelao también le da un premio, ¿sí? Eh, y eso muestra, bueno, pues la estrategia por parte de Aquiles que está más allá de su furia, está más allá de su enojo, porque gracias a Menelao perdió a Briseida y Menelao, bueno, pues es el que carga con la maldición que traen las espaldas por haber matado al hijo eh, de, su, de su esposa eh, y al primer esposo de su esposa, ¿sí? Aquí Menelao trae esa maldición, comentábamos el otro día, y hay que recordar que el mito dice, o al menos así lo muestra, eh, es que, que intentaban seducir, eh, coqueteaban con Helena, tuvieron que hacer un juramento a Menelao en, no, para respetar la decisión de Helena. ¿Sí? La fuerza del juramento, y esto considero que también después tendría que tener una investigación más amplia, el peso del juramento es tal que por eso se llevó a cabo la legión de los aqueos, la reunión de todo el ejército aqueo, por ese juramento de respetar la decisión de Helena. Todos los reyes que estaban allí ante ella, eh, tuvieron que reunirse después ante el llamado de Agamenón, porque él los consolidó aparte de un juramento. Y el juramento, a final de cuentas, lo que hace es como poner frente a los demás, decir, cree lo que yo te estoy diciendo, lo juro por mí, lo juro por mis ancestros, lo juro por Zeus, es decir, el juramento era como la moneda de cambio que aseguraba que se iba a llevar a cabo con lo que uno se comprometía. Bueno, entonces, eh, estas dos cosas, bueno, estas tres cosas quería mostrar, hay muchas más. Eh, lo dejo aquí para que pues ustedes también puedan para algunas cosas. No me percaté si entró Monse, a ver si Monse, si estás, Monse.
Si quieres comentar algo Hola, más. buenas tardes. Eh, sí, bueno, no sé si Once. está bien. Hola, Sí, adelante, perdón. Monse. ¿Está bien si puedo retomar desde el inicio? O sea, desde el inicio del canto. Claro, por favor. Vale. Como con los juegos, me parece que rodean el cadáver de Patroclo, lloran, pues, eh, está el gran duelo, ¿no? Que sienten aún todavía muchos sentimientos y también tener en cuenta la promesa de Aquiles, la reafirma de alguna manera esta parte de cumplir, de hacerle saber que va a cumplir eh, la, con el cadáver de Héctor, ¿no? Pues también está esta parte del sacrificio de los dos troyanos, que es como una parte, una ofrenda como de sangre que está motivada, no sé si de alguna manera por el rencor, por el enojo que aún siente Aquiles, como un decir vida por vida, pero pues multiplicado, ¿no? Aquiles ya no solamente quiere pues matar a Héctor, sino como que de alguna manera como superar ese dolor eh, que siente tras la pérdida de Patroclo. Luego pues en esta parte del rito funerario que se lleva a cabo hacia Patroclo está también el derramamiento de sangre de los animales como parte de los ritos, este banquete funeral de los bueyes, de, de las ovejas, y así algunos otros animales. Este, pues Posteriormente, ya también en un sueño que tiene Aquiles cuando está cerca del mar, eh, y retoma nuevamente esta importancia, bueno, se le presenta a Patroclo eh, como una última despedida antes de que Patroclo trascienda al Hades, si es correcto decir trascienda, eh, como esa parte de hacerlo consciente de va a ser la última vez que van a estar los dos conversando solos, y pues no sé, se nota como en esa parte donde Aquiles intenta o alcanzar a Patroclo, ¿no? Como darle ese abrazo o sí, ese tocarlo, y pues no, de alguna manera como hay algo que lo impide. Este, mm, Bien, lo decía eh, Patroclo, que ya ni gozando de la vida, pues podían lograr otra vez conversar separadamente de los demás y pues, qué bueno. También Patroclo le recuerda aquí a Aquiles una parte de su destino, ¿no? Donde le dice que su destino es semejante al de los dioses, el morir de pie a los muros de los nobles troyanos. Este, y aquí nuevamente Patroclo le reitera o le da otras peticiones a Aquiles diciendo que pues quiere que sus huesos no estén separados y pues se han criado desde niños, ¿no? Y además reitera, ¿no? Esa importancia de que los ritos se lleven a cabo pues como realmente son, ¿no? Por ejemplo, el ser enterrados o sí, quemados y lo que Aquiles no pretende llevar a cabo con Héctor, ¿no? Entonces de alguna manera como que reitera esta parte de que, que Aquiles está dejando llevar eh, por la ira y cometiendo de alguna manera como una injusticia hacia el cadáver del mismo Héctor. También está esta otra parte donde pues la diosa Afrodita cuida y pues procura el cuerpo de Héctor, bien dice, rociando eh, como
un medicamentito rosa que hace que el, el cuerpo, el cadáver de Héctor no se desgaste tras ser como maltratado, bueno, sí, no teniendo cuidado por parte de Aquiles hacia él. Por el momento, esto tengo. Muchas gracias, Monse, por tu participación en la exposición de estas ideas que preparaste para este canto. Y bueno, pues dejamos el micrófono abierto para que los compañeros, el doctor Oscar, el doctor Noé, licenciado Jaime, bueno, pues puedan participar. Mariano me mandó mensaje que no iba a poder acompañarnos el día de hoy. Entonces, pues la palabra pues está eh, libre para que puedan usarla. Yo, si me permiten. Adelante, Jaime, por favor. Muchas gracias, doctor. Sí, me parece que ya se ha mencionado muy bien, bueno, los 3 puntos que mencionó la compañera Monse. Bueno, leía en este caso el canto 23. Me parece que gira en torno a todos los ritos que tiene, bueno, que en este caso le hace Aquiles a su amigo Patroclo. Y bueno, el texto describe cómo es que Aquiles estaba cansado, agotado a las orillas del mar. El mismo texto dice que estaba cansado por haber, en este caso, perseguido a Héctor, ¿no? En esa persecución que realizó para, pues, matarlo y demás, que se describen en todo el canto 22. Pero bueno, en el parágrafo 62, justo del canto 23, el texto dice: mientras Aquiles dormía por el cansancio, le fue venciendo el sueño, y entonces llega el alma de Patroclo, ¿no? Y mediante el sueño le revela, bueno, lo que logré percibir es que son 3 peticiones que justo la compañera mencionó, ¿no? Entonces, la primera, bueno, desde luego lo menciona a partir del parágrafo 22 hasta el parágrafo 80-84, esta petición que me parece pertinente mencionarla porque justo me parece que esta petición que va a solicitar Patroclo es justo lo que va a desarrollar todo el texto, bueno, al menos el canto 23, porque la primera petición es justo donde dice: estás durmiendo y ya te has olvidado de mí, Aquiles. En vida nunca te descuidaste, pero sí ahora que estoy muerto. Y ya después le dice, entiérrame, antes que quiero cruzar las puertas del Hades. Es decir, esta es la primera solicitud que le hace Patroclo, porque él dice que si no tiene, en este caso, los ritos funerarios, pues parece como si el alma anduviera, en este caso, vagando, ¿no? Y me parece que justo a partir de esta solicitud de Patroclo vienen, pues, la organización de los grandes juegos fúnebres que Aquiles va a hacer en honor a Patroclo, que más adelante desde luego se van a desarrollar. Y la segunda solicitud, más bien el segundo punto en este parágrafo es justo donde le dice Patroclo:
tú también, bueno, también tu propio destino, Aquiles, semejante a los dioses, es perecer al pie de la muralla de los troyanos. Es decir, una vez más, le revela, en este caso, su destino de Aquiles. Ya desde luego se venía anunciando con su madre, que también le anunció cuál era su destino. Y en este caso, Aquiles, consciente de que ya no iba a regresar a, bueno, a su tierra, pues natal. Entonces, a pesar de todo eso, es consciente y decide, dice en palabras de Nietzsche, ¿no?, afirmar la vida, afirmar su aristocracia. Y el tercer punto que se menciona es: otra cosa te voy a decir y a encarecer si me haces caso. No deposites mis huesos aparte de los tuyos, Aquiles, sino juntos, igual que nos criamos en nuestra morada. Aquí, bueno, es el tercer punto, que también me parece muy importante, desde luego, mencionar la nota que es 373 en la editorial Gredos, desde luego, donde dice, bueno, Patroclo recuerda un acto homicidio o un acto involuntario, dice la nota 373, es decir, está recordando parte de su infancia. Bueno, ya es desde luego, ya mi punto que estoy aclarando, ya desde luego, ya aparte de los 3 puntos que mencioné, pero me parece pertinente también aclarar o no aclarar, porque al fin de cuentas no la voy a aclarar, ¿verdad? Pero sí mencionarla. Esta nota 373, porque investigando un poco, me parece importante debido a que pues Patroclo comete en este caso, un homicidio en su infancia, lo cual lo llevó a que su padre pues lo apartara desde luego de su comunidad, donde había nacido y crecido, y lo lleva con su padre de Aquiles, ¿no? Lo cual desde luego los lleva a que compartan ya su juventud. Entonces, son más que amigos, desde luego, comparten esa infancia o juventud, y por eso se consideran hermanos. Una amistad muy cercana, desde luego, muy directa. Y me parece importante, aparte de eso, porque también el tema de las moiras, ¿no? Es decir, recordemos, justo es las moiras en el tema de los griegos. Bueno, pues en este caso van a perseguir pues a aquel hombre que, o bueno, trae consecuencias desde luego, no solamente para el hombre que cometió en este caso el acto violento, sino también para su familia. Entonces, por eso es que quiero pensar que su padre toma esa decisión de separarlo de ahí y llevarlo en este caso, a la comunidad donde vivía Aquiles. Y me parece, pues, no sé, ya estoy investigando si bueno, en este caso, un niño con el que, o el niño que mató Patroclo de manera involuntaria, compartía línea sanguínea, y no, bueno, lo que estoy investigando es que no, pero aún así, pues las moiras, dice en la tradición griega, es que van a tejer el destino, ¿no? Y eso es lo que quería, pues, mencionar también como otro tema muy importante. Bueno, hasta aquí mi participación.
Gracias, Jaime. Sí, es mucha razón. Hay algunos otros elementos que nos dan más datos para seguir reflexionando en este sentido, junto con los que agregaba Montserrat. No quise detenerme un poco más en esta cuestión de el acontecimiento que se llevó a cabo en torno al cuerpo de Patroclo, para darle tiempo a la figura de Néstor, que sus parlamentos son más prolongados. Sin embargo, en esta parte, pues, encontramos esto que ya mencionaba Monse, que ahora reiteras, y que pues nos lleva nuevamente a poner atención pues en estos elementos culturales como las momias, la parca, dice aquí la parca que me tocó cuando nací, le dice Patroclo, ¿no? El alma de Patroclo, Aquiles, ¿no? Y bueno, pues parece que estas apariciones que Homero nos narra y que si las tomamos como hechos verídicos, pues nos lleva a ver una cultura que ya experimentaba estos hechos que hoy podrían llamarse paranormales y que hoy en día querían en la superchería o en las creencias, y que sin embargo en ese tiempo tenían un peso específico porque contenían un mensaje muy claro, ¿no? Y para esto, entonces, el mensaje de Patroclo hacia Aquiles, bueno, pues era la reiteración el destino de Aquiles y la confesión, nuevamente, esto insisto, que mencionó Monse y Jaime, bueno, pues es la confesión de Patroclo de haber cometido un homicidio en su infancia y por el cual había tenido que padecer o pagar cierto precio por eso. Bueno, Oscar, Noé, no sé si quieres agregar algo más, o Oscar y Noé, si quieren comentar algo, adelante. Sí, si me permiten, me parece que has tocado puntos muy importantes respecto tanto al canto 22 como al mismo canto 23. Son temas exquisitos. Yo quisiera retomar un poco los hilos que has planteado para poder pues señalar algunas ideas que se me ocurrieron en la relectura que estuve haciendo de estos cantos. A mí me parece sorprendente, digo, tú lo has mencionado y se ha mencionado en diversos momentos por los participantes del seminario, pues la lucidez mental que tiene Homero respecto a las temáticas que atañen al ser humano, ¿no? O sea, hemos visto pues cómo las pasiones se muestran con toda claridad, cómo la ibris no tiene de alguna forma inhibición alguna, y luego las consecuencias de la ibris. Mientras releía el canto 22, me venía a la cabeza esta imagen, ¿no?, que nos lega Homero respecto a las posibilidades del dolor en función ya sea de la guerra o de los diversos motivos, ¿no?, que pueden conllevar el desarrollo de lo bélico en la mentalidad griega. Y esto lo retomo a partir de los parlamentos que veíamos entre Príamo y Héctor, y luego entre Hécuba y Héctor, que son el padre y la madre respectivamente.
Y a partir de ahí como que me nació la inquietud de rastrear los diversos modos en los que el dolor se hace patente en la guerra, ¿no? Sobre todo el dolor a partir de las posibilidades de relación que hay entre los seres humanos. Y creo que Homero, o al menos eso es perceptible, tiene la lucidez mental de irlos mostrando en cada uno de los momentos. Por ejemplo, el dolor que experimenta el padre hacia el hijo. La figura emblemática, sin duda alguna, es la de Príamo hacia Héctor, en virtud de ver a Héctor enfrentar a Aquiles ya en un duelo personal, ¿no? En un duelo de uno contra uno, y mirar sin duda alguna que Héctor no tiene posibilidad frente a Aquiles. Entonces ese es un dolor tremendo, es un dolor de desesperación, es un dolor de impotencia, es un dolor de saber que va a perder al hijo. Pero también en otros momentos Homero muestra, por ejemplo, el dolor que experimenta Peleo hacia Aquiles en el momento en que lo ve partir y que por un lado está esa como actitud agridulce, ¿no? Como ese sabor agridulce de la partida, porque sabe que se va a convertir en el mejor guerrero de su generación y que la guerra de Troya es el medio a partir del cual va a adquirir ese estatus de inmortalidad. Pero eso no quita que también está consciente de que eso significa que va a morir en esa guerra. Entonces es un dolor distinto porque, por un lado, a partir de esa guerra va a alcanzar la inmortalidad, pero por el otro lado, esa inmortalidad solo se consigue en función de su mortalidad. Y es un dolor distinto. Pero también vemos cómo en otros pasajes Homero muestra el dolor que experimenta, por ejemplo, Zeus hacia la muerte de su hijo Sarpedón, y siendo aún un dios, ¿no? Y estando consciente del destino de la Moira que le corresponde a Sarpedón, no inhibe el dolor que experimenta, porque en última instancia es su hijo. Entonces, esta gama de posibilidades que tiene la relación de padre a hijo es de alguna forma mostrada en cada una de las escenas a partir de las cuales se da la relación del padre hacia el hijo. Y pensemos, por ejemplo, o más o menos hagámonos una imagen, ¿no?, del dolor que experimenta Héctor en el momento en que se despide de su hijo, que es el futuro de Troya, ¿no?, que está de alguna forma llamado a ser el sucesor de Héctor, pero que sabe precisamente que en la medida en que no sea capaz de contener a los ejércitos aqueos, a los ejércitos griegos, está sentenciado a muerte como ocurre. Y en este caso es el dolor frente a un hijo indefenso. O sea, Príamo experimenta algo cercano, pero en última instancia sabe que Héctor va a morir peleando. Pero en el caso, ¿no?, de Astiagnate, ¿no?, lo que vemos es que es alguien que va a morir en la total indefensión, independientemente de las versiones que se den sobre su muerte, ya sea que Odiseo lo arroje de la torre de vigilancia de las murallas, o ya sea que el propio hijo de Aquiles, tomando venganza de la muerte de su padre, mate al hijo de Héctor, pero en última instancia
cuando se despide Héctor de su hijo, inevitablemente experimenta un dolor distinto. Y entonces uno ve ahí, uno percibe la capacidad que tiene Homero para poder mostrar toda esta gama, ¿no? Todo este horizonte de posibilidades que se establecen en la relación filial entre padre y el hijo, dependiendo los niveles. Tú has hablado un rato sobre Néstor dándole consejos a su hijo, y lógicamente que es una relación muy fuerte, pero que la guerra inevitablemente lleva a una experiencia de dolor muy, muy importante, y que a partir de ahí tendríamos que hacernos conscientes de lo que implica, ¿no? O sea, Homero no ahorra de alguna forma en la descripción de todo lo que conlleva, porque ciertamente vemos una diferencia del dolor que experimenta Príamo hacia Héctor, considerándolo el baluarte, ¿no? Considerándolo el líder, considerándolo el único que puede hacerle frente al ejército aqueo, a el dolor que experimenta hacia la muerte de otros hijos, porque Aquiles ha matado a varios de sus hijos y sin embargo no es el mismo. ¿Por qué razón? Porque ciertamente todas sus esperanzas están puestas en Héctor por la significancia que tiene, por la relevancia que tiene, y entonces vemos cómo estas relaciones afectivas se diversifican, y en virtud de eso nos dan una muestra muy brillante de lo que implica exactamente la pérdida de un ser querido en las diversas circunstancias en las que la obra permite mostrarlo, ¿no? Porque después tendríamos que ver la relación madre e hijo. Y ciertamente en el canto 22 está de alguna forma centrado en la despedida o en el ruego que hace Hécuba hacia Héctor para que no enfrente a Aquiles, pero no podemos olvidar que en algún otro momento fue Tetis, ¿no?, quien experimentó, en este caso, un dolor distinto en virtud de que su hijo había sido deshonrado, de que Aquiles, al momento en que Agamenón le arrebata el botín, le arrebata a Briseida, ha sido deshonrado. Entonces, Tetis también da muestra, ¿no?, de esa relación filial y de lo que implica precisamente el ver sufrir al hijo. Es impresionante cómo todas estas relaciones, todas estas causas, fuentes de dolor, son de alguna forma tematizadas en diversos momentos a partir de las diversas circunstancias, porque pues eso es lo que implica la guerra, eso es lo que implica la cultura de la guerra. O sea, ¿cómo olvidar, o sea, las imágenes de Andrómaca viendo cómo su hijo es descubierto, según las diversas versiones que hay, ¿no? De pronto había sido escondido Astiagnate para que no muriera, y por coincidencia o por el destino entra en llanto y es descubierto, ¿no? Y entonces le toca observar, al menos en las versiones fílmicas que podemos revisar, ya sea en Netflix o en algunas de las versiones fílmicas que se han hecho, le toca percibir cómo su hijo es arrojado de la muralla. Y es un dolor tremendo. Y Homero lo tematiza, o sea, está ahí de alguna manera en el momento en el cual Héctor se despide de Andrómaca, y es consciente Andrómaca de que si él no logra contener al ejército griego,
eso va a pasar con su hijo, porque sabemos que es una de las maneras de evitar la posibilidad del reclamo del trono de forma posterior o en tiempos futuros. Erradicar toda la realeza era la única manera en que podría de alguna forma evitarse una futura guerra. Entonces, pero el punto está ahí, ¿no? O sea, es interesante desde esa perspectiva, porque lo mismo ocurre, aunque quizá de manera un poco más lejana, entre la relación entre Odiseo y su madre, ¿no? Entre Anticlea, que también cuando se despiden, pues sabe, porque de alguna forma ya hay señales, lo que tú en su momento tocabas, respecto al destino de cada uno de ellos, y ya está de alguna forma sabedora de que en el momento en el que parte Odiseo a la guerra, inevitablemente va a tardar 10 años, 20 años en regresar, y por lo tanto no la va a ver morir. La escena que se describe en la Odisea, en donde cuando Odiseo baja al Hades y puede dialogar, ¿no?, con su madre, es una escena desgarradora, porque es precisamente en la reunión de dos seres queridos que no han tenido la oportunidad de despedirse de manera adecuada en función precisamente de las consecuencias de la guerra. Entonces, bueno, a mí me llamó mucho la atención porque pues podríamos seguir revisando, o sea, esas relaciones filiales que se ven alteradas en función de la guerra, o sea, porque hace falta ver, por ejemplo, el dolor que experimenta un padre en función de la pérdida de sus hijas. Y es tremendamente fuerte, ¿no? Lo que Monse recuperaba, lo que Jaime comentaba, y tú en algún momento comentabas, es ver sacrificada a una de las hijas en los funerales de Patroclo. Para Príamo es una cosa terrible. Lo comentábamos en la sesión anterior, ¿no? Es un dolor, es algo que de alguna forma viene a mostrar el lado grotesco de la guerra en función de que toma la vida, en este caso de las hijas, y las lleva a convertirse, ¿no?, en una especie de sacrificio ritual. Pero eso es solo un momento. Si nosotros recordamos un poquito a partir de las Ciprias, que es otro textito sobre esta guerra de Troya, o sobre la pequeña Ilíada, que nos da algunos datos interesantes, pues uno de ellos es el sacrificio de Ifigenia por parte de Agamenón, que me parece una cosa terrible. Es un padre que ama a su hija y que no obstante, para tener vientos favorables y poder conseguir la pasión de la riqueza, de la codicia, está dispuesto a sacrificarlo, pero yo no creo que eso haya sido un acto simple. Entonces, eso también conlleva la guerra, o sea, es muy fuerte la experiencia de ese dolor. Y si nos damos cuenta, entonces Homero nos está dando muchísimos matices del dolor que puede experimentar el ser humano a partir de la cultura del pólemos, ¿no? A partir de la guerra, a partir precisamente de que los seres humanos se dejan llevar por las pasiones y caen en lo que tú comentabas precisamente de la ibris, ¿no? Porque luego habría que ver, por ejemplo, el dolor que conlleva la guerra en la relación madre hacia las hijas. Y
O sea, no cuesta mucho recordar la furia, el enojo que le provoca a Clitemnestra el sacrificio de Ifigenia. Ahí ya no es la relación padre-hija, es la relación madre e hija. Después va a desembocar, sin duda alguna, ¿no?, en la muerte de Agamenón por parte de Clitemnestra. Y entonces lo que vemos ahí es otra variante de ese dolor que conlleva la guerra. Y es el mismo dolor, o es un dolor distinto, el que experimenta Hécuba hacia sus hijas, ya sea porque hayan muerto en virtud de los diversos momentos de batalla que han ocurrido, o porque una de ellas sea sacrificada en la tumba de Patroclo y se convierta, ¿no?, en una especie de elemento ritual respecto a esa muerte. Pero si recordamos, por ejemplo, las palabras de Andrómaca cuando Héctor se despide de ella y dice, bueno, yo ya no tengo hermanos, no tengo hermanas, no tengo padre, no tengo madre, y ahí de alguna forma está también haciendo patente el dolor que han experimentado los padres que han visto morir a sus hijas en función precisamente de la guerra, ¿no? Entonces, esa gama a mí me parece admirable, porque luego habría que ver, por ejemplo, el dolor que se experimenta del esposo hacia la esposa en función de lo que conlleva la guerra. Es importante no perder de vista, o sea, la despedida de Odiseo respecto a Penélope es dolorosa. La despedida de Héctor respecto a Andrómaca es, por supuesto, también muy dolorosa. Y ahí hay una coimplicación. O sea, sufre la esposa, sufre el esposo. Y el sufrimiento se muestra de manera distinta, pero en última instancia Homero lo tematiza. Y así podríamos tirar muchos hilos. O sea, eso es algo que no habíamos quizá tematizado de manera muy clara, pero luego, y el canto 22 y el canto 23 que se ha comentado, tiene una forma de mostrar el dolor que se causa a partir de la muerte de un amigo, de un compañero. Jaime lo decía, o sea, Aquiles y Patroclo crecieron juntos a partir de la circunstancia de que Patroclo fue exiliado de su tierra natal por el asesinato, por la muerte accidental de un joven, ¿no? Pero de ahí se teje una amistad muy fuerte y en virtud de eso es que podemos ver que cuando muere Patroclo a manos de Héctor, Aquiles experimenta un dolor tremendo, un dolor casi indescriptible, que es distinto, por supuesto, ¿no?, al dolor que experimenta respecto a la ausencia de su padre. Es una tematización muy cuidadosa de lo que conlleva, ¿no? Entonces, hacía yo un recuento de esto y decía, la verdad es que es admirable desde esa perspectiva, porque todo esto está enmarcado en la cultura del Agón, en la cultura del Pólemos. ¿Sí? En la medida en que Homero muestra eso, pareciera que en última instancia intenta hacernos conscientes de lo que conlleva la guerra, así como conlleva toda esa gama de aristos que señalabas con mucha claridad, de Néstor, de Aquiles, de Patroclo, de Héctor, que es una gama muy rica y que de alguna forma nos permite entender las diversas variedades de aristos que se pueden dar. En este caso también percibo que tiene la suficiente lucidez mental para mostrarnos todo este sufrimiento que conlleva la guerra, la cultura del Pólemos,
a partir de las diversas relaciones filiales que se pueden establecer entre los seres humanos y que se ven fracturadas, que se ven de alguna forma arrebatadas a partir de la guerra. Eso, digo, me parece un tema importante porque, pues vaya, como bien señalabas, de pronto nos quedamos solamente con la parte heroica. Yo revisaba, por ejemplo, el texto de Jean-Pierre Vernat, ¿no? Érase una vez los dioses, el mundo y todo eso, y se centran en dos figuras, se centran en Aquiles y se centran en Odiseo. Se escribe un capitulito dedicado a Aquiles y escribe un capítulo dedicado a Odiseo como si todo lo demás no existiera. Leticia Flores Farfán, ¿no? En ese textito sobre el lenguaje de la intimidad en la Grecia clásica, se centra exactamente en Aquiles y en Odiseo. Como si lo demás no existiera. Son muy lúcidos sus estudios, sin duda alguna, pero lo que tú señalabas, o sea, hay una gama muy amplia en donde cada uno de los personajes aporta. Y en este caso, ¿no? Cada una de las relaciones filiales me parece que es muy significativa, tanto en la relación filial como en el dolor que conlleva a partir de la pérdida en función de la guerra. Ese es un tema que vaya, me pareció importante y que pongo sobre la mesa. Hay otros, pero bueno, no sé si Noé quiera agregar algo y de igual manera vamos a seguirlos comentando en otros momentos. O tú, Josué, no sé, o alguien más. Adelante, Noé, por favor. Bien, pues prolongar un poco la reflexión de Oscar, sobre todo porque efectivamente al hablar de la Ilíada y la Odisea siempre salen actores representativos o con los personajes principales son los que más, de los que más se hablan. Pero tal vez extendiendo un poco la noción de amistad, de filia, que finalmente es el valor que cohesiona a las sociedades, sea tanto de troyanos como de aqueos, seguramente Homero nos está incitando a ver en todos los guerreros una suerte de Aquiles y a ver en todos los guerreros una suerte de Héctor. El problema es que finalmente los nombres propios terminan emborronando a los nombres propios de los famosos terminan emborronando a los nombres propios de los personajes segundones o aquellos que aparentemente son de utilería, si es que habláramos en términos de una tragedia o de teatro, porque considero que para todas las madres de los guerreros aqueos que fueron a Troya, aunque sus hijos no tuvieran la fama de un Aquiles, yo creo que para todas esas madres sus hijos eran Aquiles, finalmente, porque si van a morir o son Patroclo, o de alguna manera el nombre de cualquier otro personaje famoso entre los aqueos, no porque no tengan el valor de Aquiles, el sufrimiento de una madre va a ser inferior a si muere. El hijo va a ser inferior al llanto que pueda derramar Tetis, por ejemplo. Si un hijo no es Aquiles, no por eso el llanto que puede derramar el padre al enterarse de la muerte del hijo va a ser inferior. Del otro lado, también de los troyanos, todos los que participan de alguna manera son representados por Héctor, por Paris, por Licaón, y bueno, podemos seguir enumerando a los famosos. En ese sentido, de alguna manera los nombres propios de la fama terminan emborronando, pero yo creo que quizá Homero nos esté recordando que si a los más grandes les pasa eso, pues también a los más
eh, a los más pequeños, a los menos famosos, y así podríamos establecer una suerte de vínculos, como los ha mencionado Oscar, alrededor de el dolor que siente una madre por el hijo, el dolor que siente una madre por la hija, el padre por el hijo, el padre por el sacrificio de la hija. Yo creo que esos nombres propios tendríamos que multiplicarlos, y recordar que el dolor se vuelve prácticamente insoportable en la medida en que vemos que todos los guerreros pueden ser considerados como los caídos, como Patroclo, como Aquiles, que finalmente, ya para terminar esto, ojalá sirva un poco, que Homero nos está enseñando que en la guerra no gana nadie, que en una guerra, por más que se declaren vencedores, todos pierden, no hay ninguna ganancia en la guerra. Y ya cuando Oscar enumeraba el regreso, por ejemplo, de los aqueos a su tierra, pues vemos que no se lleva nada, que finalmente también los vencedores terminan perdiendo todo lo que consiguieron, y en ese sentido las guerras, por más que en apariencia haya vencedores y vencidos, finalmente todos pierden la vida, y tarde o temprano sus pequeñas victorias pues son derrotas grandes, la pérdida de la vida. Bueno, eso. Gracias, Noé. Pues ahí están las reflexiones de Oscar de Noé para que puedan seguir reflexionando en torno a eso. Monse, Jaime, no sé si quieran agregar algo más. De mi parte no, doctor. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Monse, Por el momento tampoco. gracias, Monse. Sí, me parece muy relevante lo que señala Oscar y Noé en, en torno a, o mejor dicho, al centro de los personajes. En la periferia encontraríamos a Écuba y a Héctor, pero al centro encontramos el vínculo parental. En la periferia encontramos a Priamo y igualmente y a Héctor, y al centro encontraríamos a, el vínculo parental que enlaza, que une, que configura una polis, que configura una legión, que configura una filia, pensando nuevamente en la de Aquiles y Patroclo, pero solamente como la representación de la filia que hay entre los no nombrados, de la filia que hay entre los soldados de los que desconocemos su nombre, pero que tuvieron que asistir porque sus reyes estaban ligados por un juramento. Y el juramento, por supuesto, que también ha generado un vínculo parental entre los que juraron y sus vasallos. El vínculo parental luego entonces, al verse roto y por su significancia, desarrolla un dolor que caracteriza a la humanidad, pero que de pronto también desborda todos los límites pensables de la propia existencia. La guerra se especializa entonces en crear estrategias para romper esos vínculos parentales y desarrollar un dolor eh, que, que saca de sus casillas a los hombres. La guerra se vuelve un estratagema para alcanzar su objetivo, que es sepultar todo vestigio de linaje, sepultar todo vestigio de vínculo parental, y que esto tiene como consecuencia la caída de Troya, porque como recordaba Oscar, con la voz de Andrómaca, ya no tengo padres, ya no tengo hermanos, ya no tengo a quién cuidar,
ya no tengo nadie de quien decir el futuro, ya no tengo nada que señalar. Y este daño provocado por la guerra, pues se proyecta más allá del futuro, de tal manera que las consecuencias de esa guerra nosotros las estamos padeciendo, porque se rompen los vínculos, porque el hombre queda segmentado y de esa manera pierde sentido. eh, y también entonces quedaría pensar el sentido de una ciudad a partir de la relación de los vínculos que hay entre los reyes, los vasallos, las princesas, los adivinos, los juramentos que se hacen, pero que metódicamente se van rompiendo por la guerra y esto va quedando y haciendo más efecto a partir del dolor que va consolidando. Y bueno, pues sí, ciertamente hemos pensado en algún momento esto de que en la guerra pues no gana nadie, pierden todos porque todos, hasta los vencedores, tienen los vínculos rotos, destrozados, sepultados por la ignominia de la propia guerra. Bueno, pues ahí le dejo. Me parece que Oscar quería comentar algo más. Sí, otro tema que me parece muy importante y que lo tocabas tú en algún momento es la relación que se establece a partir de la guerra en función de los combates singulares que se van dando. Pensemos, por ejemplo, la relación que hay entre Héctor y Patroclo. Héctor se sabe superior a Patroclo, y no tan solo se sabe, sino que lo es, y por eso le causa la muerte, por eso lo derrota. Pero parece ser que Homero de pronto nos estuviera mostrando que el ser humano, cuando se sabe superior al rival, inevitablemente cae en la ibris. Es decir, lo que hace Héctor con el cadáver de Patroclo es un acto de desmesura en su manifestación de la violencia. Entonces, en esa relación entre iguales, ¿no? O sea, entre jóvenes, como tú lo tematizabas, el elemento más importante o el elemento que más sobresale es la ibris. Pero parece ser que la ibris lo único que provoca, aparte de la desmesura, por supuesto, ¿no? Es el deseo de venganza. Porque eso es lo que vemos que ocurre en la relación ahora Aquiles-Héctor. Aquiles se sabe superior a Héctor. Aquiles inevitablemente sabe que va a matar a Héctor y eso lo hace caer en la ibris. O sea, todo lo que se observa en el canto 22, cuando después de matarlo permiten que cada uno de los integrantes del ejército aqueo pasen a herirle el cuerpo. Todo eso que se ve con el arrastrar el cuerpo, con el someterlo a las peores vejaciones, no causa otra cosa sino venganza, deseo de venganza. ¿Por qué razón? Porque no hay otro elemento sino el extravío. Entonces es muy interesante desde esa perspectiva, porque así la guerra tiene posibilidades de continuar. O sea, alguien va a querer vengar la muerte de Héctor y va a ser Paris o Alejandro. O sea, mientras se establece la relación entre aristos, sobre todo de la misma edad, tú lo comentabas con mucha claridad, jóvenes, no hay posibilidad de ponerle fin a la guerra. O sea, después, cuando Esquilo tematiza eso, lo plantea desde otra perspectiva.
Pero al menos en la Ilíada yo observo dos posibilidades distintas que Homero plantea. La primera de ellas, que vamos a leer en los siguientes cantos, el 23 y 24, es la que se establece entre Aquiles y Príamo. ¿Por qué razón? Porque ahí lo que vemos es un joven frente a un viejo. Y entonces ahí ya no hay ibris. Ahí lo que surge es la compasión. Una compasión producto de que en algún momento Aquiles tiene la conciencia de que lo que está haciendo padecer a Príamo a partir de estar ultrajando el cadáver de Héctor es lo mismo que va a padecer su padre, Peleo, en la medida en que no va a tener oportunidad de llorarlo, en la medida en que no va a tener oportunidad de sepultarlo, de hacerle un funeral de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su aristía. Y entonces surge la compasión. Es como si Homero nos dijera, parece ser que frente a la cólera, ¿no? La voz de un adulto que ha vivido, que ha sufrido, puede ya no derivar en la venganza, sino ahora en la compasión. Eso es una línea que es exquisita y que quizá en su momento vamos a ir tematizando con mayor cuidado. Pero la otra es la que tú señalabas, cuando Néstor se coloca frente a los jóvenes, frente a los aristos griegos, y no los hace ir hacia la venganza, sino los hace ir hacia la prudencia. Todo lo que tú comentaste tiene que ver exactamente con esa sabiduría de Néstor. ¿Por qué Néstor es un Aristos que sobrevive a muchas guerras, que llega a la vejez? Porque siempre es un tipo prudente. No es el astuto Odiseo, no es el ambicioso Agamenón, no es el poderoso Aquiles, aunque ciertamente señala que ha tenido batallas contra seres gigantescos, pero siempre actúa en función de la prudencia. Es uno de los pocos que regresa a Grecia y que tiene la oportunidad de seguir reinando porque no cometió ningún acto de ibris en el momento del saqueo de Troya, porque no ofendió a los dioses y porque no tomó más de lo que le correspondía. Y esa es una cosa grandiosa. Participa en la guerra, sin duda alguna, pero no cae en la ibris. Entonces vemos, ¿no?, cómo estas dos posibilidades de la juventud frente a lo adulto desvía exactamente el curso de la venganza. Entre jóvenes, entre aristos en la plenitud de su fuerza, parece ser que el camino siempre es venganza, más violencia, venganza y por supuesto guerra. Pero que hay otras dos alternativas. Una es la de la compasión y la otra es, por supuesto, la de la prudencia. Eso también me parece, vaya, muy lúcido por parte de Homero, porque ciertamente Néstor siempre aparece en los momentos más álgidos. Es en este caso, ¿no?, cuando Aquiles ha derrotado a Héctor, lo ha matado, ¿no?, y de pronto dice, bueno, es importante en los funerales, ¿no?, recordemos que hay un elemento de la inteligencia o el ingrediente de la inteligencia siempre nos debe dirigir hacia la prudencia. Eso es algo que también a mí me llamó mucho la atención, porque si no, de otra manera, parece ser que el ciclo de la guerra es irrompible. Pero bueno, lo dejo ahí por el tiempo
si quieren, en la próxima lo retomamos. Vale, me parece muy bien, pues allí están sobre la mesa las ideas que se han vertido en esta noche y que quedan para la posteridad en esta grabación. Pues nada más, pues reiterando la invitación para que pues podamos reunirnos en la próxima sesión. Pues ya quedaremos de acuerdo cuándo podrá ser esta, pues por el momento, por cuestiones de tiempo, pues aquí nos despedimos, si no es que quieran agregar algo más. Sería el 13 de enero. Sí, porque regresamos el miércoles 7 y coincidiría el martes 13. Okay. Ojalá no sea fatídico o de mala suerte, ¿no? Ok, bueno, pues sin más, pues nos despedimos y que tengan buenas noches, felices vacaciones. Gracias, igualmente a todos. Cuídense. Nos vemos. Buenas noches. Adiós. Dios, Monse, cuídate mucho, muchas gracias por tu exposición.